Mi papá es médico, él siempre ha sido una inspiración para mí. Si hay algo a lo que yo deseo aspirar profesionalmente es a ser como mi papá. Por la preparación, mi papá es médico, tiene una maestría, tiene su especialidad. Entonces, mi papá tiene una maestría en nutrición. Él estaba haciendo cuando yo era bebé. Entonces, afortunadamente, a su formación, desde niñas, en mi familia siempre estuvimos involucrados, estuvimos en contacto con la nutrición. Por ejemplo, nadie me cree, pero en la casa nosotros teníamos como una cartulina en donde venían muchos alimentos de los que consumíamos en casa y mi papá a mano hizo una tablita donde venía cada vitamina y cuánto tenía de cada vitamina y cada mineral. Entonces, a la edad de 5 años, pues para mí era una tablita y punto, ¿no? Pero mi papá nos puede preguntar, a ver, fíjate qué vitamina tiene el plato que te vas a comer hoy, ¿no? Entonces, si era un plato de lentejas con espinacas, ahí teníamos que ir a buscar las espinacas y él marcaba lo que era o lo que tenía más. Entonces, los íbamos asociando. Afortunadamente en mi casa también, por ejemplo, nunca ha habido como galletas, papitas, soda, por la educación que mi papá tuvo con nosotros. Entonces siempre tuve como un contacto muy importante con la alimentación y con la parte de cuidar la nutrición. O sea, yo no sabía en ese momento que se llamaba nutrición, conocía los alimentos y punto. Yo te podía mencionar las vitaminas, te podía dar fuentes de vitaminas, aunque yo no sabía para qué exactamente en ese momento. Conforme voy creciendo, para mí fue muy difícil porque, a pesar de todo, me gusta hacer muchas cosas. Entonces, cuando llega a este punto de, ok, decide una carrera, yo estaba estudiando arquitectura en la prepa, entonces yo sí súper decidida que iba a ser arquitecta, que era lo que yo quería y que era lo mejor para mí. Entonces, llega el punto, en la secundaria yo había pensado ser chef y así, o sea, yo todo quería hacer. Sí. En serio, les juro, cuando yo digo, yo era como Barbie que podía hacer todo, yo me la creía, yo podía hacer todo lo mismo. Astronauta si quería. Entonces llega el momento de aplicar la ficha y yo sé que yo quiero cuidar a la salud de las personas, que ya no quería ser arquitecta por lo que estaba viviendo en la prepa con los estrés y todo eso. Entonces digo, ok, algo relacionado a la salud, pero yo veía también cómo mi papá se desgastaba mucho en el trabajo, que dije, ok, medicina no, no va por ahí el asunto, a mí me da mucho miedo las agujas, es un miedo que es horrible. Entonces pensar como en sacar sangre, pensar en sangre, dije, no, tampoco puede ser enfermería. Entonces todo el mundo, no, Melissa, debes ser médico porque tu papá es médico, tienes mucho potencial y lo que sé yo. No, debe haber alguna otra manera de cuidar a las personas, a su salud, que no tenga que ver con esto. O sea, que no sea tan feo como yo lo veía, pues a mí no me gustaba. Entonces, en una feria de la prepa descubro la carrera de nutrición. Agarro el folleto, lo platico con mi papá y ahí mi papá me dijo, pues es que yo hice una maestría en nutrición, ¿te acuerdas de esto? Y me llevó a mi niñez. Sí. Y me dijo, mira, yo te puedo apoyar a estudiar nutrición. En ese entonces nutrición nada más estaba en 2 universidades, una de ellas la Ibero. Como la Ibero es cara, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues vamos a preguntar precios y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Para que pueda estudiarla. Mi papá me dijo, yo prefiero que si vas a estudiar nutrición en una escuela privada, sea en la Ibero y nosotros esforzarnos un poquito más como tus papás a estudiarla en otra escuela que a lo mejor no sabes si te va a dar un título o que sea un título patito. O sea, él sí le preocupó mucho esa parte. Fuimos al Ibero, preguntamos, nos ofrecieron un plan de becas y me dijo, aquí está, yo te puedo apoyar, pero ten un plan de respaldo, que era UABC y el tecnológico. Apliqué para 2 ingenierías en ambas escuelas quedé, pero yo sabía que no era lo que yo quería estudiar nutrición. E incluso cuando estuve a punto de sacar la ficha en UABC dije, ¿y si realmente lo mío sí es medicina y yo nada más le estoy jugando a la que no quiere? Pero no, afortunadamente lo pensé muy bien y dije, no, por aquí no va. Ah, voy al Ibero, me hacen estudio socioeconómico para darme beca y yo le dije, me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, si a mí me dan más del 50% de beca, estudio en la Ibero Nutrición. Si no, pauso ese sueño y yo estudio otra cosa. O sea, al final no me voy a quedar sin estudiar. Y voy el día que nos dan el resultado de las becas y me dice la señora así como que, 30% tu beca. Entonces yo ya le estaba decidida a decirle pues que muchas gracias, que yo no iba a estudiar porque era mucho dinero. Entonces voltea y me ve la persona antes de que yo hable y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el 50% de beca. Y yo, wow, es lo que necesitaba para empezar a estudiar. Estando en la carrera descubrí que realmente me apasionaba mucho nutrición, que era lo que yo quería, que era lo que a mí me gustaba, porque podía cuidar a la salud de las personas sin meterme en medicamentos, sin meterme con agujas, sin meterme con quirófanos.
y con algo tan sencillo como es la alimentación, algo que nosotros hacemos todos los días. Y combinaba algo que a mí me gustaba, que era la cocina desde niña. Pero yo no quería estudiar gastronomía, o sea, como que no me llenaba esa parte. Entonces dije, ok, va a ser nutrición. Entré, yo estuve dispuesta así como a trabajar para que mi papá no gastara tanto, porque el costo sí era elevado y mi papá me dijo, no, tú preocúpate por estudiar, yo me encargo de la escuela, o sea, yo voy a trabajarle, pero tú dedícate a tus estudios, ya que lo saques, ya nos arreglamos a ver cómo pagamos el resto, porque más que beca era como un crédito, un préstamo que me estaba haciendo la escuela. Cuando llego a tercer semestre me dice la escuela, ¿sabes qué? Si tú mantienes tu promedio, o sea, ya no tienes crédito, tienes beca, pero si tú mantienes tu promedio, nosotros te damos ese 50% de beca. Bueno, no la escuela, la Secretaría de Educación. Entonces, pero es una beca que si alguien tiene un promedio más alto que tú, lo pierdes. O sea, nada más son 10 becas que se ofertan, entonces tienes que lucharle por esa beca. Y yo, no, pues claro, o sea, es mi manera en que yo le puedo ayudar a mi papá para que él no pague después de, porque al final el Y dinero como se tiene tú, que pagar. como tú no eres terca, ajá. Y como yo no soy terca, entonces dije, aquí soy. Y me puse a estudiar, me dediqué más a la escuela, así de por sí siempre he sido muy dedicada. Me dediqué mucho a la escuela y afortunadamente a partir de mi tercer semestre hasta que terminé la carrera del noveno semestre, pude pagar con mis estudios esa otra mitad de mi colegiatura. Entonces, siento que todo se acomodó para estudiar lo que a mí me gustaba. Todo empezó con un, quiero ser como mi papá, quiero cuidar la salud de las personas. Tenía el ejemplo en casa y se dio. Se dio, o lo fuimos dando entre mi familia y yo hasta que pues terminé mi carrera. El día que fue mi graduación de la universidad, yo estaba que chillaba y mi familia estaba que lloraba también, porque pues ya habíamos logrado el primer paso. ¿Cómo se llama? También poder terminar y empezar como emprender o empezar a realizar lo que, perdón, empezar a realizar lo que tú ya querías hacer, también cómo fue el iniciar ese rollo. O sea, tanto estudiar la carrera y ahora cómo fue el iniciar de lleno a lo que tú querías hacer. Salgo de la carrera y nunca se me olvida tampoco unas palabras que nos decía un maestro. El que quiera poner su consultorio saliendo de la carrera está loco. O sea, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces yo siempre tuve la idea de poner un consultorio. Digo, la verdad es que agradezco mucho que tengo el apoyo y tuve en ese momento el apoyo de mis papás. Yo hablé con ellos, quiero poner un consultorio, buscamos lugares aquí cerca de mi casa. Yo empecé dando consultas a domicilio para poder sacar ingresos, para poder pagar por ejemplo, mi báscula, para pagar mi material e incluso en algunas ocasiones, como todavía podía accesar al Ibero, iba y daba las consultas en la biblioteca del Ibero, teníamos unos cubículos, entonces yo me llevaba todas mis cosas y citaba ahí a los pacientes y cobraba así bien poquito, prácticamente realmente era para mí poder sacar mi material. Junto un poco, rento un local y empiezo junto con un amigo a poner este negocio, a poner Nutriéndote, o sea, que es como se llama mi consultorio. Ujú. Pero así contra todas, ¿no? Los primeros meses puros números rojos, porque no, pues no teníamos clientes, costaba mucho, mucho aclientarse y más cuando uno es recién egresado. Siempre me esperé porque me gusta hacer las cosas bien, a tener mi título y tener mi cédula. Yo me graduó en febrero y para junio de ese mismo año del 2016 yo ya tenía todos mis documentos, entonces decido montar el consultorio, pero fue con ayuda de mis papás, de mi familia y de mi amigo que se llama Manny, bueno, Manuel, pero de cariño es Manny. Pusimos los dos el consultorio y yo creo que si no hubiera empezado así, pues no, pero todo fue porque me aferré a que yo quería mi consultorio y empecé dando consultas a domicilio. Y no eran consultas, eran asesorías nutricionales porque no le podía llamar nutrición.